Contamos con la presencia de Roberto Lavagna. Un hombre que no necesita demasiada presentación, solamente diremos que es economista político y ha sido ministro de Economía de la Nación. Roberto tiene la palabra. Gracias, ahí estamos mejor. Bueno, entiendo por lo que me acaba de contar Atanasov y algunas de las otras personas que organizaron esto, en líneas generales cuál ha sido el programa. Entiendo que lo central ha tenido que ver con los impactos de la tecnología en el sentido más amplio y abarcativo de la palabra sobre el trabajo. Seguramente ustedes han visto un montón de ejemplos. Déjenme simplemente citar dos que vi en algunos artículos hace poco. Unilever, una empresa de primer nivel internacional, con una valuación del orden de los 140.000 millones de dólares, tiene más o menos 135.000 trabajadores. Apple, con una valuación que es 3 veces más grande, 400.000 millones, se maneja apenas con unos 17.000. Y un ejemplo que me pareció todavía más dramático en otro artículo, Kodak, que tenía 140.000 trabajadores, que entra en quiebra frente a la aparición de Instagram en aquel momento con 13 trabajadores. Efectivamente, la tecnología está alterando de manera notable todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero les diría que así como altera todo lo que tiene que ver con el trabajo, altera y de manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con el uso del tiempo a lo largo de la vida útil de los seres humanos. Y claramente hay nuevas realidades y nuevas urgencias que surgen con una tremenda mayor disponibilidad de tiempo libre. Lo que no está claro es que ese tiempo libre se corresponda además con el poder de compra necesario para poder usar bien ese tiempo libre. Pero no quiero meterme demasiado en estos temas, de los cuales además no soy un experto. Ustedes han estado a lo largo del día hablando con gente que sí trabaja específicamente el tema. Me gustaría tomar el tema del futuro del trabajo, pero no el que tiene que ver con la tecnología, sino el futuro del trabajo que tiene que ver con la realidad cotidiana de nuestro país el día de hoy. En Argentina, en teoría, tenemos lo que se llama un bono demográfico. Esto es la idea de que el grueso de la población argentina está ubicada hoy en la franja laboral, ni una población envejecida, como puede ser la de Japón o la de Europa, ni una población con edades menores a los 15 años, como ocurre en buena parte de los países africanos. Ese bono demográfico, desde el punto de vista de los economistas, tiene un valor. Los países que tienen una población dominante ubicada en esa franja laboral tienen la posibilidad, la potencialidad de agregar algún punto adicional al crecimiento simplemente por ese tipo de pirámide poblacional. Pirámide que, por otra parte, no dura para siempre, porque obviamente
son lo suficientemente dinámicas como para, en nuestro caso, en algún día iremos subiendo hacia arriba, hacia poblaciones más envejecidas. Lamentablemente, ese bono demográfico es algo potencial, no es algo real. El potencial no se ha podido manifestar, tomando simplemente los últimos 8 años, el Producto Bruto de Argentina está absolutamente estancado e incluso en los últimos años está en decrecimiento. Del gobierno anterior, de los 4 años, 2 fueron de ingreso positivo, 2 de ingreso negativo, un promedio del 0% en términos por habitante o per cápita. Del gobierno actual, dando ya por sentado cuáles son los datos de este 4º año, 3 fueron negativos, 1 positivo y el promedio es del orden de -5, entre -5 y -6 en términos per cápita. Esto es una economía estancada, con tendencia al decrecimiento, con una caída del producto que en promedio ya tiene niveles importantes, pero que además, como todo promedio, oculta alguna información. Algunos en ese promedio del -5, 6%, algunos han ganado más del 15% del ingreso y algunos, básicamente el sector trabajador, ha perdido otro tanto. En consecuencia, en términos del trabajo acá y hoy, parece claro que es seguramente el desafío más grande que tenemos por delante en términos de futuro. Por supuesto, a esto se le agregarán después todos los efectos tecnológicos y demás, pero hoy hay en Argentina 7 millones de personas, y vuelvo a dar la cifra, 7 millones de personas que o están desocupadas, o están subocupadas, o son monotributistas en una especie de dibujo de lo que simplemente son changas, o directamente trabajan en negro, o incluso no salen a buscar trabajo cuesta además, no es gratis, no salen a buscar trabajo porque las posibilidades son muy escasas. Fíjense que Argentina, teniendo ese bono demográfico, tiene una población económicamente activa en porcentaje de la población menor al promedio de América Latina. Simplemente con alcanzar el promedio de América Latina habría 1.700.000 personas más que forman parte de esos 7 millones que daba antes, que o están totalmente afuera, parcialmente afuera, y cuya productividad es extremadamente baja. Consecuencia, el desafío mayor, el desafío central es cómo uno hace para poner en marcha esta economía que está estancada. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si está estancada porque es un país que no tiene recursos. Esto puede ocurrir. Alguien podría tomar Islandia y decir, no, dada la escasez de recursos, no puede crecer a más de tanto. No es el caso de Argentina. Argentina tiene recursos naturales muy importantes, como fueron siempre y más o menos todos los que lo conocemos, pero que hoy incluso son mayores que hace una década, por razones ajenas a nosotros. Una, razones geopolíticas, la aparición de China en los mercados de compra de proteínas, que hace que por primera vez en muchos años Argentina tenga un comprador que no es competidor, sino que es complementario. Ustedes saben, el grueso del comercio argentino durante muchísimas décadas giró en torno a Europa o a Estados Unidos, con el inconveniente de que tanto Europa como Estados Unidos son exportadores de algunos de los bienes en los cuales Argentina es más competitivo, básicamente los bienes del sector agropecuario. Ahora, por primera vez, aparece un comprador
que no es un productor, ni va a ser un productor dentro de lo que uno puede prever, de aquellas cosas que nosotros producimos, con lo cual claramente pasa a ser complementario. Y la segunda, un cambio tecnológico en Estados Unidos, el proceso de fracking o de quebrantación de la roca, fragmentación de la roca, que permite hoy tener acceso a petróleo y gas que en otras condiciones no era explotable. De manera tal que a lo que siempre teníamos como recursos naturales, esta idea de que somos capaces de producir alimentos para 350 millones de habitantes y demás, a eso se agregan estos dos elementos nuevos que hacen que el potencial de crecimiento de Argentina sea mayor. Tampoco es un problema de recursos humanos, porque a pesar del deterioro que ha habido en la educación en Argentina, todavía los niveles siguen siendo en términos comparativos importantes, además con grandes bolsones de altísima calidad científico-tecnológica que están disponibles. Y tampoco es un tema de capital. En los últimos 10 años salieron de Argentina 104.000 millones de dólares. En los 6 años, hasta el final del gobierno anterior, salieron algo así como 44.000 millones. En los años del gobierno actual llevan salidos un poco más de 60.000 millones de dólares. Y cuando decimos salidos no son ni de empresas extranjeras, ¿sí? En muchos casos son de capitales nacionales. ¿Que se van por qué? Se van sencillamente porque en una economía que está estancada hay pocas posibilidades de inversión. Salvo la inversión financiera, que como ustedes saben es la predominante, no hay muchas alternativas de inversión productiva en el agro, en los servicios, en la industria. Hay unos pocos sectores donde hay alguna inversión, allí donde hay algún subsidio. Pasa con el tema del petróleo y gas, pasa con el tema de la energía eólica, pero para el conjunto de la economía no hay rentabilidad suficiente. De manera tal que ni faltan recursos naturales, ni faltan recursos humanos, ni falta capital. Lo que faltan son políticas que pongan el centro en lo que no lo han puesto ninguna de las dos políticas más recientes, la del gobierno anterior, que puso la atención en problemas de tipo distributivo más que la producción, y cuando uno distribuye lo que no produce en algún punto acelera la inflación, cosa que como ustedes saben ocurrió, o el gobierno actual que la puso en la idea de la lluvia de inversiones, eran las inversiones las que iban a mover la economía. Las inversiones no vinieron por la sencilla razón, la misma que estábamos hablando hasta recién, allí donde no hay condiciones de rentabilidad, no hay razones para invertir. Consecuencia, el trabajo, ese desafío central que hoy hay en Argentina, piensen que a los 7 millones de personas se agregan por año 200.000 que se incorporan en forma neta al mercado. El desafío es cómo uno moviliza los recursos. Lo primero que tiene que hacer uno es cambiar el diagnóstico. Lo digo, cuando uno va al médico, lo más importante no es el momento en el que a uno le dan la receta, lo más importante es el momento en que se hace el diagnóstico. Y el problema es que los diagnósticos de las dos políticas anteriores, opuestas entre sí, además totalmente opuestas entre sí, hicieron un diagnóstico errado, por lo menos no desde el punto de vista de la teoría, sino desde el punto de vista de la praxis. Si no hubieran sido errados, la economía argentina se hubiera movido. El punto central es cómo uno logra armonizar tres cuestiones. Un aumento del poder de compra progresivo de la población, que es de donde va a salir, en definitiva, decisión de la demanda. Cómo uno logra nuevamente volver a darle competitividad a las exportaciones,
Eso no se hace atrasando el tipo de cambio para que no se escape el dólar. Esa es una política de patas cortas. Cómo baja los costos de todo tipo para la inversión, pero básicamente los costos impositivos en materia de IVA, en materia de, en fin, todas las cosas que hay que hacer cuando uno invierte antes de empezar a producir incluso. Entonces, si somos capaces de articular esas tres cosas, no hay ninguna razón para que la economía argentina no pueda volver a arrancar, y donde podamos hacer algo similar a lo que ocurrió entre el 2002 y los años siguientes. Quizás el presidente Dualde habló de alguna de estas cosas, donde se crearon alrededor de 3 millones de puestos de trabajo, saliendo de una crisis enorme como fue el derrumbe de la convertibilidad del año 2001. Sin eso, toda la discusión sobre el trabajo va a ser una discusión seguramente muy interesante, con infinitos aspectos muy valiosos, pero con un stock, y la palabra no me gusta, pero si ustedes quieren, de una existencia de 7 millones de personas que no tienen trabajo, es claro que por ahí es por donde hay que medir el éxito o el fracaso de una política económica. Termino simplemente diciendo, de repente en las últimas horas se ha vuelto a hablar de consensos. Me alegro muchísimo que se hable de consenso porque, como ustedes saben, hace ya varios meses que venimos insistiendo en la necesidad de una serie de consensos que eviten que los argentinos tengamos que seguir moviéndonos en términos de una brecha entre un extremo y el otro. Lo que pasa es que esas palabras que son muy atractivas, esos conceptos que son muy atractivos, pueden ser también peligrosos si uno no las califica. De repente nos encontramos con 10 puntos aparecidos casi de la nada, y cuando uno mira los 10 puntos es más de lo mismo. Entonces la verdad que consensos en torno a más de lo mismo no tiene ningún sentido. No hay que dejarse engañar por el consenso sí y el consenso no. En todo caso hay que tomar ese concepto de consenso, que lo que hace es romper el conflicto, romper la grieta, y que no es unanimidad, porque el consenso no es unanimidad, sino una mayoría amplia, pero prestarle simultáneamente mucha atención al contenido de esos consensos. Si solo se trata para que el Banco Central siga teniendo tasas del 70% o para el permanente ajuste de muchos rubros esenciales, salud, educación, ciencia y tecnología, el consenso sirve de poco. De lo que estamos hablando, en todo caso, es del consenso que rompa la grieta y con un contenido claro que debe ser medido, por lo menos desde mi punto de vista, y esto lo reitero, por dos grandes indicadores. El del Producto Bruto, saber si la economía crece o no crece, y saber qué es lo que pasa en términos del trabajo, cuál es el número de puestos de trabajo que la economía argentina está creando. Que podemos, no me cabe ninguna duda, todos los instrumentos están, todos los factores necesarios para el crecimiento están. Lo importante es que encontremos el diagnóstico adecuado, y si el diagnóstico adecuado es de componer un conjunto entre consumo, exportaciones e inversión, que seamos capaces efectivamente después en el día a día de llevarlo a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Labaña, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada.